presentando Mujer de Palabra con Carla Rubilar y el periodista Cristian Pino. Y aquí estamos, pues el periodista Cristian Pino, que está hoy día reemplazando a doña Carla Rubilar y se tomó este día jueves como Jueves Internacional, y para conversar de este tema que le interesa tanto invitó a un amigo. Nosotros con Hugo trabajamos en alguna oportunidad en nuestras vidas juntos, ¿cierto? Así es. Conozco a su padre, lo he entrevistado también, me voy a entrevistar a toda la familia, claro. Y le cuento que don Hugo Harbley ha sido investigador ¿cierto? Investigador de la Facultad de Comunicaciones y Artes de la Universidad de Américas, donde hay otro amigo, pues está Mauro Lombardi, ex periodista de TVN ahí. Mi jefe. ¿Cierto? Siendo decano todavía. Está Ignacio Pérez Tuesta, hay un grupo muy interesante, hice clases yo también en la UTLA hasta el 17 de octubre del 2019, tengo buenos recuerdos de aquella universidad. Todavía están en República, ¿no? Sí, en República, en Echaurren y en Manuel Mota. Esos son los tres lugares en los cuales yo se desempeña. Claro. Interesante, pues vamos a estar ahí leyendo sus papers. Bueno, estamos hablando de relaciones internacionales para quienes se vienen sumando a la sintonía. Estamos conversando de la guerra en Ucrania y hemos hecho todo un análisis general, hemos hablado también harto de Naciones Unidas, pero una de las noticias, Hugo, que leía yo por lo menos en el diario El País de España, me encanta leer El País cuando me informo internacionalmente, es el abandono que tiene Rusia de Jersón. Ahora solo depende de drones, ¿cierto? Hay un tema interesante ahí, que abandonaron, ¿cierto? Lo cual de alguna manera nos indica que están retrocediendo, regresando. Claro. ¿Qué pasa con la caída de Jersón? Bueno, aquí nos demuestra el éxito que ha tenido el apoyo que ha recibido Ucrania por parte de algunos países de la OTAN, porque no es la OTAN en su conjunto, son algunos. Hay otros que han mantenido un silencio, pero sepulcral. Como Alemania, por ejemplo. Pero Alemania ha apoyado. En un principio empezó a apoyar con casco y ahí le dijeron, la propia Bundestag le aprobaron el presupuesto de defensa incrementado precisamente para que apoyara con más energía el conflicto, pero hay otros países como Italia, España que no se oye padre. Y Estados Unidos en cierta forma aprovechó esta ocasión para poder aunar de nuevo los esfuerzos de la OTAN para poder reconfigurar esta alianza que estaba un poco decaída porque no tenía un enemigo, digamos. No, pues de hecho en algún momento Donald Trump quería de cierta manera desecharla, Donald Trump o que pagaran, que tenían que pagar las cuotas como correspondía, que algunos estaban debiendo. Exacto. Le estaban fiando las cuotas de la Recordemos un poco lo que es la OTAN, esta organización del Atlántico Norte creada al término de la segunda para hacerle guerra frente al bloque soviético. Claro, efectivamente. Al Pacto de Varsovia. Claro. Efectivamente, lo que pasa es que cuando fueron las últimas conferencias del término de la Segunda Guerra Mundial, Yalta, Potsdam, Teherán, los antiguos aliados o los aliados que era Estados Unidos con la Unión Soviética empezaron a mostrar ciertas tensiones. Y en ese momento se le solicitó a la embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética que analizaran qué pasaba con los soviéticos que estaban un poco tan tirantes, ya no tenían las tan buenas relaciones como habían sido durante la guerra. Y en este cambio de orden, volviendo al tema, en este cambio de orden ya empezaron a haber algunas tensiones, y ahí había un asesor de la embajada norteamericano, de la embajada de Estados Unidos en la Unión Soviética, llamado George Kennan, que escribió el telegrama largo, que fue la base de la política de la contención de Estados Unidos durante toda la Guerra Fría, con distintas variantes, pero eso fue lo que irradió, digamos, toda la política de Estados Unidos durante la Guerra Fría, y señalaba que a los soviéticos había que contenerlo en todos los frentes, culturales, económicos y militares. No estaba tan perdido, claro. Parece. Y en este caso, en los términos militares, se organizó esta alianza, que básicamente era Europa Occidental más Canadá y Estados Unidos, donde había una alianza estrictamente militar y defensiva para hacer frente a la Unión Soviética, que hay que acordarse que empezó a anexionar una serie de países para crear su órbita. Algunos lo anexó a la Unión Soviética y otros, como Polonia, fueron cayendo producto de elecciones un poco tuteladas por la Unión Soviética. Entonces, esta alianza que se conformó para enfrentar durante la Guerra Fría a la Unión Soviética empezó a quedar un poco sin un enemigo común, y ahí se empezó a fragmentar un poco, y por eso que Donald Trump dijo: yo no puedo estar subvencionando la defensa de ustedes. Entonces los países más interesados son los países bálticos,
Los países más interesados son Polonia, pero ya a medida que se va alejando de Rusia se les va perdiendo el interés por permanecer en la OTAN. Pero este conflicto vino a aglutinar un poco y a recomponer las relaciones y a dar una oportunidad a Biden para presentar un liderazgo frente a Rusia. No hay que olvidar el discurso que hizo en Polonia, fue sumamente agresivo cuando llamó carnicero a Putin. Claro. Entonces, bueno, eso es lo que ha sucedido. Interesante, fíjate, yo mencioné el Agricultura TV al comienzo del programa, y está Pedro Fernández, nos está viendo desde la clínica alemana, dice ahí, parece que nos ponen en los monitores algún convenio que yo no tengo idea que hay. Víctor Amtem también están saludando, ahí a ver si se mandan alguna pregunta también, pues, para que hacerlo interactivo. Claro. Don Hugo, yo lo interrumpí cuando usted hablaba del abandono de Kherson, sí, de Kherson. Claro. Bueno, este abandono de esta ciudad de Kherson viene a demostrar la efectividad que ha tenido el apoyo que ha recibido Ucrania por parte de algunos países de la OTAN. Ya ahí nos fuimos a la OTAN. Ha recibido apoyo en instrucción de cómo operar este tipo de armamento. Ya ha tenido distintas modalidades este armamento. La primera fase fue armamento antiblindaje para poder detener las columnas de blindados en los poblados, en las ciudades. Después fue armamento antiaéreo, después fue artillería de más largo alcance. En definitiva, esto ha dado efecto y Ucrania ha logrado reconquistar algunos territorios, algunos terrenos, producto de contraofensivas. O sea, Ucrania no tiene un gran ejército versus lo que parecía ser el ejército ruso, pero estaba muy bien equipado por la ayuda de los países de la OTAN, que no pueden intervenir directamente, pero sí pueden apoyar con armamento. Sí. O sea, después del año 2014, Ucrania entró en un proceso serio de recomposición de capacidades y generación de capacidades de sus Fuerzas Armadas, porque no es algo que se logre de un día para otro. Claro, y tú dices el 2014 porque fue el momento que hacen la anexión de Crimea y dicen, chuta, nos quitaron un brazo y van por el resto. Y una de las partes fundamentales que tienen que considerarse al momento de reactivar algunas Fuerzas Armadas o generar capacidad está en la formación. Y la formación de Estado Mayor fue una de las cosas que más se preocupó, es decir, los que van a ser generales, los que van a planificar las operaciones, a esto le dieron énfasis. Y esto se puede ver por la maniobra que han hecho los ucranianos. Con menos medios han logrado contener a un gran ejército. Mira, impresionante. Ahora, pero también hay que mencionar y destacar dos cosas. Te voy a preguntar, Hugo. La voluntad de lucha del pueblo ucraniano, porque una cosa es tener mucho armamento, y lo otro y uno lo ve, por ejemplo, en casos como la invasión soviética del 78-79 a Afganistán, donde el pueblo afgano también resistió esa andonada. Y Vietnam, o sea, la voluntad de lucha del pueblo vietnamita es estudiado hasta el día de hoy. Sí. Mira, aquí te voy a hablar como oficial de ejército en retiro. Cuando se planifican operaciones, se hace un proceso de inteligencia operacional y en ese proceso se determina el centro de gravedad, que es de donde emana la fuerza del adversario, que no necesariamente tiene que ser un armamento. En este caso, por lo que yo he podido apreciar, es la voluntad de lucha precisamente del pueblo ucraniano. Pero que también no hay que olvidar que el catalizador de esto fue el propio presidente Zelensky, porque Yanukovych, que era el presidente ucraniano prorruso, cuando se anexionó la península de Crimea, arrancó a Rusia. Y aquí a Zelensky se le ofreció que se retirara y se fuera. Y no se fue. Y ahí se les cayó el objetivo político de la guerra de Rusia en Ucrania, que era sacar al presidente, desnazificar y desmilitarizar. Hugo está hablando de la caída de Víctor Yanukovych. Yo aprovecho de recomendar siempre un documental que hay en Netflix, el Winter on Fire. Sí. Cuenta la caída, ¿cierto?, de Víctor Yanukovych y cómo, claro, en su momento se le invitó a Ucrania a ser parte de Naciones Unidas, de la Unión Europea, y Rusia fue la que dijo. Bueno, vean el documental si quieren ahí entender un poco y de repente también se acuerdan de otras cosas. Oiga, don Hugo, interesante esto, una guerra del año 2022 que no ha podido ser parada. ¿Por qué no se puede detener una guerra en la actualidad? Bueno, no hay que olvidarse que la guerra es un fenómeno político. Los militares solamente obedecen las órdenes y traducen las intenciones políticas en movimientos de tropas, en operaciones, en configuraciones en el campo de batalla. Por lo tanto, al ser un fenómeno político, tiene que pasar por la política, y la política, una de las cosas que considera es la negociación.
Y es en este punto donde estamos, digamos, en un punto casi de no retorno, digamos, que no se puede seguir avanzando, porque el presidente Zelensky no quiere abdicar de ningún territorio. No. O sea, no acepta ni siquiera perder Crimea. Y hay veces que hay que saber perder algo para poder saber ganar, digamos. Es parte de la negociación. Claro, es parte de la negociación. Y por otra parte, Putin no quiere terminar esta guerra porque no ha logrado casi ningún objetivo. El primer objetivo, que era el objetivo político, que es lo que hace ir a una nación a una guerra, era sacar al presidente Zelensky, desmilitarizar Ucrania completamente y lograr su neutralidad, y ninguna de esas cosas la ha logrado hasta ahora. Es más, si antes en Ucrania había un gobierno prorruso y un gobierno, digamos, más ucraniano, y se iban turnando, yo dificulto que de aquí a unos 50 años más vaya a haber un gobierno prorruso. Si alguna vez estuvo la posibilidad de que fuera, que tuvieran buenas relaciones, con esto ya lo perdió. No, absolutamente. Oiga, le cuento que son las 4 de la tarde con 41 minutos, va avanzando el tiempo, y ha llegado el momento de saludar a nuestro segundo auspiciador, fíjese. Correcto. Está con nosotros R2G, aliado especial y esencial para su negocio, Hugo. Si ellos, te cuento que cuentan con un servicio de excelencia en el mercado de la seguridad, integrando seguridad física, videovigilancia, tecnología, supervisión, todo lo que tenga que ver con guardia. Usted llama a R2G y lo encuentra en www.r2g.cl y van a estar ahí asesorando todo lo que tiene que ver en seguridad. Oiga, nos vamos a la pausa y vamos a hablar de una de las consecuencias que yo mencionaba, ¿cierto?, en el comienzo de lo que fue la caída del muro de Berlín. ¿Te parece? Sí. Ya, pues vámonos a la pausa y seguimos conversando con Hugo Harvey de la Universidad de las Américas, investigador ahí de esta casa de estudios. Regresamos de inmediato.